tema es el día de Jehová, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Amos 5, 18, 19 y 20. Dice la palabra del Señor, hermanos: ay de los que deseen el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día ¿Para qué queréis este día, dice, de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Palabra de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, venimos ante tu presencia pidiéndote que nos hables, porque tú, Señor, eres el único que puede ayudarnos. Eres el único, Señor, que puede dar a cada uno de nosotros esa bendición de conocer de tu palabra viva, Padre. La única que limpia, purifica, regenera y santifica. Amén. Te clamamos que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Que los que no te conocen te conozcan y los que se han apartado de ti vuelvan a ti antes que sea demasiado tarde, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a sentarnos en el nombre poderoso de Cristo, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Amós fue un profeta del siglo 8 antes de Cristo, contemporáneo de Jonás y Oseas en Israel, y revela 4 hechos importantes acerca de sí mismo. Hermanos, él era pastor de bueyes y soy boyero, dijo, y recojo higos silvestres, como lo dice Amos 7:14. Era de Tecoa, una aldea de Judá, a unos 20 kilómetros de Jerusalén. Tuvo visiones proféticas acerca de Israel, el reino del norte. Aunque él era laico y no tenía la posición oficial de profeta, Dios no obstante le dio el cargo y ministerio de profeta para Israel la rebelde. Su nombre significaba cargado o cargador. Eso es lo que la palabra del Señor nos relata, hermanos, de lo que éramos, ¿verdad? Pero nos habla, hermanos, y nos dice en el versículo 18: ay de los que deseen el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, ¿verdad? Pero si nosotros nos damos cuenta, hermanos, nosotros podemos ir a grandes voces, hermanos, que Cristo venga, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, nosotros cuando decimos tales cosas, no nos damos cuenta, hermanos, no discernimos verdaderamente la palabra del Señor y no nos estamos dando cuenta de esos acontecimientos que van a suceder el día que Cristo venga por su pueblo, como Él lo anunció, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que los israelitas creerían que el día de Jehová sería un día en que Jehová Dios juzgaría a todos sus enemigos y que en ellos serían exaltados. Pero Amós los disgustó, hermanos, al insistir en que cuando viniese ese día significaría juicio para la nación pecadora de Israel. Hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice de que Cristo vino por su pueblo. ¿Y quién era su pueblo? Israel, no nosotros. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que a ellos vino
y no le creyeron. Le creyeron, hermanos, los gentiles, los incircuncisos, que somos nosotros. Porque nosotros no somos judíos, pero nosotros hemos creído en el Cristo de la gloria. Y usted y yo tenemos el privilegio, hermanos, más grande, porque Él no vino por nosotros, ni nosotros lo vimos, ni nosotros estuvimos cuando Él estuvo en la tierra. Nosotros hemos creído por fe a través de una palabra escrita. Lo adoramos a través del poder de la palabra. Lo exaltamos y lo glorificamos por las cosas grandes y maravillosas que Él nos muestra a través de su palabra. Pero ni usted ni yo lo hemos visto. Nosotros, hermanos, no compartimos con Él, hermanos, palabra, ni estuvimos en el momento que Él estuvo en la tierra. Sin embargo, hay muchos hombres y mujeres de fe que creemos verdaderamente en la grandeza, el poder, la misericordia y el amor incomparable de Él que murió en la cruz por amor por usted y por mí, no siendo dignos ni merecedores de que Él diera su vida por nosotros. Pero la palabra del Señor nos indica que Él vino al mundo a dar su vida por todo el mundo, porque Él sabía que éramos pecadores. Pero aún así, hermanos, hay muchos que no quieren ni que les hablen del Señor, ni que les digan de la palabra del Señor. Hermanos, no quieren ni oír, ni poner oído atento para oír. Pero nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que entender a esas personas. ¿Por qué motivo? Porque así era usted, así era yo. No queríamos escuchar, hermanos, el evangelio de salvación, porque estábamos ciegos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que estábamos tan ciegos que no queríamos ver verdaderamente que hay un Dios que es grande y poderoso, que hizo los cielos y la tierra. Porque nosotros, hermanos, de lo único que nosotros creemos es lo que nosotros vemos, hermanos, accionar, que nos gusta, que nos parece, que nosotros discernimos con una mente sucia, hermanos, con una mente estorbada, con una mente carecedora, hermanos, de un conocimiento divino y poderoso que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, hermanos, háblele de brujería a una persona, corriendito van, hermanos, a que les hagan la limpia. Háblele que venga a los pies de Cristo y que se arrodille en el altar y hable con el Señor y que le clame misericordia y que le dé la bendición que resuelva su problema. No cree, pero a la bruja le cree. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos poseídos por la dirección de Satanás, que la palabra de Dios nos indica y nos dice que el mundo actual está dirigido por Satanás y las tinieblas y todos sus acuaces. Y si no, mire usted todo lo que en el mundo está aconteciendo alrededor. Dese cuenta usted cómo la maldad está multiplicada. Dese cuenta cómo el aborrecimiento de los hijos a los padres, como, hermano, el aborrecimiento de los padres a los hijos, como la desatención de los padres a los hijos, hermano, que vienen a tener niños y no se dan cuenta de la clase de responsabilidad que han tomado al tener esos hijos y que deben de cuidarlos, protegerlos, ayudarlos, hermano, en todo momento, mientras ellos sean niños y sean menores de edad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los padres le darán cuenta a Él de cómo cuidaron a sus hijos y qué clase de padres fueron. Es por eso que usted y yo tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos por el sendero perfecto, de ayudarlos a pararse sobre la roca, de hablarles de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Que tomemos su palabra como una tabla en nuestro corazón y que cuando vayamos de paseo hablemos a nuestros hijos de las cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho en nuestra vida y en la vida de otros.
que no hablemos de otras cosas, dice, sino de su palabra, ¿verdad? Pero ahora en estos tiempos, hermano, los padres les enseñan a los hijos a que vean el ejemplo de beber, de servirse la copa, de fumarse el cigarro, hermanos, de bofetear a la mamá, de ultrajar a la mamá, de faltarle el respeto a la mujer porque aquí yo soy el macho y aquí yo mando, ¿verdad? Bueno, pero no solo ellos, también habemos mujeres, hermanos, que queremos ponernos los pantalones que Dios no nos ha dado. Queremos gobernar nuestra casa porque yo así digo y así lo vas a hacer. Mire, la palabra de Dios dice que usted como mujer le debe obediencia a su esposo y que el que manda en su casa es su esposo y que las decisiones de su casa dependen de su esposo, no de usted, no de mí, sino de su esposo. Así dice la palabra de Dios. Que Él nos ha llamado a hacer ayuda idónea para que nosotros ayudemos a nuestros esposos. Claro, usted puede darle una opinión, usted puede darle un consejo, porque la responsabilidad del hogar es del hombre, no es de la mujer. La palabra del Señor nos indica que la responsabilidad de la mujer es guiar a los hijos por un camino recto. Así dice la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de la mujer. Enseñar a sus hijos el respeto a sus padres. Enseñar a sus hijos que conozcan la verdad de la palabra de Dios. Que sean obedientes. Que sean disciplinados. Esa es la responsabilidad que Dios le ha dado a nosotras las mujeres. Y al hombre, él es responsable del hogar, ¿verdad? Pero que en el hogar quien manda es el hombre. Así lo dice la palabra de Dios. Y que nosotros, dice, tenemos que ser esposas humildes, sumisas, obedientes, ¿verdad? Pero ahora la moda es que nosotros queremos mandar. Y por eso los hogares están distorsionados. Por eso, hermano, el hijo no quiere obedecer. ¿Por qué motivo? Porque ya no sabe si obedecer a la mamá o obedecer al papá, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber que si somos hijas de Dios, nosotros tenemos que obedecer la palabra. Pero también el Señor le dice al hombre que el hecho que él sea cabeza de familia, que el hecho que el hombre es el que manda en la casa, no va a tratar con los pies a la esposa, que tiene que tratarla con amor, la tiene que tratar con respeto. Dice, como al pétalo de una rosa, como a un vaso frágil, hermano, que con poquito que lo apriete se va a quebrar. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el Señor? Porque mire, porque la mayor parte de mujeres somos lloronas, ¿verdad? Una palabra ha dicho el hombre y ya estamos llorando, ¿verdad? Entonces el Señor dice que el hombre debe saber tratar a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que la mujer que no se deja gobernar por su esposo y el hombre que no sabe respetar y amar a su esposa, él no va a escuchar la oración de Dios. Entonces, hermanos, si somos hijos de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Es por eso, hermanos, por eso la palabra del Señor, hermanos, nos habla y nos dice que en San Juan 1:5, hermanos, nos dice la palabra del Señor, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que, mire, en un hogar siempre van a haber problemas. En un hogar, hermanos, van a haber diferentes clases de problemas. Porque las tinieblas siempre andan queriendo ver a dónde se introducen para hacer daño. Porque las tinieblas no se acercan para darle una caricia, hermanos, para darle una bendición, no, se acercan para destruir. Por eso es que hay tantos matrimonios destruidos, hermanos, porque las tinieblas se entremeten, hermanos, ¿para qué?
para que haya contienda, Claro. para que haya celos, para que haya adulterio, para que haya traición, hermano. Claro, pero como no conocemos palabra de Dios, hermano, Pero nosotros no comenzar. sabemos en qué clase de pecado nosotros nos estamos metiendo, ¿verdad? Pero mire, lastimosamente, hermanos, que la palabra del Señor nos habla bien claro y nos dice que la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, hermanos, mire, por más que las tinieblas quieran destruir su hogar, las tinieblas no van a poder. Amén. Porque la luz tiene más poder. Pero nosotros, hermanos, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué motivo debemos sujetarnos a la palabra de Dios? Porque la palabra del Señor dice, hermano, que los desobedientes no entrarán al reino de Dios, que los ladrones no entrarán al reino de Dios, que los mentirosos no entrarán al reino de Dios, que los codiciosos no entrarán al reino de Dios, que los adúlteros no entrarán al reino de Dios, que los fornicarios no entrarán al reino de Dios, hermano, que los brujos no entrarán al reino de Dios, que los asesinos no entrarán al reino de Dios. Mire, o sea, hermanos, que para Dios Él generaliza todo pecado por igual. Yo diría, bueno, pero ¿por qué el Señor habla que los asesinos no entrarán al reino de Dios y que los mentirosos no entrarán al reino de Dios? Pero si el pecado de la mentira es más chiquito que el del asesino. Pero para Dios pecado es pecado y todos los pecados son iguales, ¿verdad? Entonces Él dice que para todos Él tiene un perdón si nos arrepentimos de corazón y no seguimos tales prácticas. Pero pecado es pecado. Entonces, hermano, no podemos nosotros estar diciendo, no, pero si lo mío solo es una mentira. No, hermanos, porque el Señor es bien claro que Él no quiere que nosotros practiquemos tales cosas, ¿verdad? Por eso es que la luz de Cristo brilla en el mundo, hermanos. Un mundo tan malvado y pecador, dominado por Satanás, porque la mayoría del mundo no ha aceptado su vida, hermano, ni su luz. ¿Por qué, hermano? Porque las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En ese día, hermanos, será un ay. ¿Por qué será un ay? Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice en Isaías 5:8, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque te quedarás con tu heredad, te quedarás con tu casa y casa, ¿verdad? Porque en el cielo no hiciste nada, porque hiciste tesoros en la tierra, pero no hiciste tesoros en el cielo, porque te preocupaste por lo material de la tierra, pero no te preocupaste por hacer tesoros en el cielo, que son los que te van a dar oportunidad de una vida eterna, de un día poder llegar al Padre y poder llegar al Hijo, de poder ser coheredero de las grandezas y las riquezas del Padre, porque el Padre nos ha aceptado como hijos. Nos preocupamos en la tierra por hacer una casa, por hacer otra casa, por hacer dinero, por tener aquí, por tener allá, trabajar y trabajar, pero a Dios no le dimos nada. Entonces dice que nos vamos a quedar con casa y casa y con todas las heredades, pero solitos, gobernados por Satanás, ¿verdad? Por eso Isaías 10:1 dice, ay de los que dicen leyes injustas y prescriben tiranía, ¿verdad? Hermanos, porque mire, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que someternos a las leyes de la tierra. Y cuando nosotros nos sometemos a las leyes de la tierra, agradamos a Dios sobre todas las cosas y lo estamos honrando a Él, ¿verdad? Por eso Isaías 29:15 nos dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce?
Ay, yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Este versículo, hermano, me acuerda a mí de algo, ¿verdad? Me acuerdo de una vez, hermanos, que mi madre en vida me dijo, ay, me dijo, qué desteñida te miras. Píntate un poquito, me dijo. Si total aquí nadie te está mirando, me dijo. Vos sos cristiana allá en California, me dijo, pero no aquí, me dijo. Y aquí nadie te mira. Y yo le dije, si yo soy cristiana de verdad, y a mí me ha cambiado el Espíritu Santo, no me ha cambiado el hombre, y yo no me pinto allá, yo no me voy a pintar en ninguna parte, porque si yo me pinto aquí, hay un Dios que es poderoso que me está viendo, que yo aquí estoy en El Salvador, y allá ando desteñida, y aquí ando bien pintada. Entonces le dije, hay que me miren desteñida, y que me miren pálida, que me miren con anemia, pero no me voy a pintar. Y me dijo, aunque sea poquito, echate, me dijo. No, le dije, no me voy a echar. Así me miro bella, le dije. Y se le dio risa a ella misma, ¿verdad? Y ya no me dijo nada. Hermano, ¿sabe por qué? Porque la tentación a usted le va a llegar. Es usted el que la acepta y la convierte en pecado. Y no pasa de ser tentación si usted no hizo acaso aquello, sabiendo de que eso no es agradable a Dios, ¿verdad? Porque el que es cristiano en China, en Alemania, en Rusia, aquí en donde vaya, va a ser cristiano. ¿Por qué? Porque el temor a Jehová lo debemos de sentir en todo lugar donde nosotros nos encontremos, no solamente donde los hermanitos nos miran, porque los hermanitos a nosotros no nos van a dar nada, y nosotros no le vamos a dar cuenta a ningún hermanito. Hermano, nosotros le vamos a dar cuenta al Cristo de la gloria, que es, hermanos, el que nos ha dado el privilegio de ser salvos y el que nos da la promesa de que vamos a recibir vida eterna. Entonces mi compromiso es con el que murió en la cruz del Calvario, no con los hermanitos en Cristo. Lo único que yo puedo hacer con los hermanitos de Cristo es luchar por darle buen testimonio, ¿verdad? Pero todo lo que yo haga, yo lo voy a hacer para mi Cristo de gloria, porque he comprendido, hermanos, la verdad de la palabra y lo que Él pide para yo poder estar cerca de Él y que Él esté cerca de mí, ¿verdad? Por eso Jeremías 22:13 nos dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque mire, nosotros tenemos que ser justos, hermano. Nosotros no nos podemos aprovechar del humilde. Si usted contrata a una persona para trabajar, hermano, y usted le dice, yo te voy a pagar un salario de tanto, usted se lo debe de pagar. ¿Sabe por qué? Porque la persona no trabaja por gusto. La persona no trabaja porque solamente tiene ganas de trabajar. La persona trabaja porque tiene necesidad. Y si usted es una persona justa, usted le va a pagar lo que le prometió. Y si es posible, le va a dar un poquito más si usted tiene, ¿verdad? Pero ¿cómo le va a venir diciendo usted a su empleado? Ah, pero esto no me gustó como lo hizo. Pero mire, no le voy a pagar lo que yo le dije, porque yo le dije que le iba a pagar tanto, pero usted no lo ha dejado como yo quería, ¿verdad? Mejor dígale, mire, corríjamelo, esto así no me parece, pero usted le tiene que pagar lo que usted le dijo. Por eso la palabra del Señor nos dice, hermano, ¿verdad? Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Hermana, ¿cuántas mujeres que trabajan en la servidumbre de una casa, hermanos, los patrones salen diciéndole que no le van a pagar o no les quieren dar hasta de comer? Eso es injusto, hermano. Hay de aquel hijo de Dios que sea así, porque de esas cositas maravillosas que usted pone en práctica en su casa,
usted le va a dar cuentas al Señor, porque el Señor se está dando cuenta de lo injusto o de la injusta que es usted con los empleados, con aquellos hombres y mujeres que le sirven. Nosotros los hijos de Dios no podemos ser así, hermano, porque esta profecía condenaba con severidad al rey de Joacim, dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Jeremías 22:18 nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era injusto, ¿verdad? Y cuando una persona injusta se muere, hermano, ni a enterrarlo quiere ir la gente, ¿verdad? Por eso, hermano, usted debe de ser justo, porque la palabra, nosotros tenemos a un Dios justo, y nosotros como hijos de Él, dice, Él quiere que seamos a su semejanza y ser justos, hermanos. Cristo, cuando vino a la tierra, vino a hablar con la verdad. Por eso el que está aquí enfrente tiene que hablar con la verdad. Porque el que está aquí enfrente, hermano, está representando a Cristo a través de su palabra, y debe de hablarla como está escrita, no como la gente la quiera oír, porque el compromiso es con aquel que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por eso, hermanos, dice que el día del Señor, Jeremías 46:21, sus soldados mercenarios también en medio de ella, como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás y huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento. Así como el ejército del faraón de Egipto se sintió así, parecido, nosotros nos sentiremos, como lo habla Oseas 9:7. Vencieron los días del castigo, vinieron los días de la tribulación, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta insensato, es el varón de espíritu, y acusa de la multitud de su maldad y grande odio. ¿Por qué nos habla de que el profeta era necio? Porque muchos israelitas, hermanos, que los profetas de Dios eran necios y locos, eran necios cualquier profeta que se presentaba a ellos, que predicara contra los pecados de ellos y les advirtiera el evangelio del venidero juicio de Dios. Los israelitas nunca aceptaron, hermanos, lo que los profetas le decían. Por eso los mataban, los apedreaban, porque ellos querían oír lo que ellos decían, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos indica, hermanos, que, mire, verdaderamente, hermanos, ellos recibirán su castigo, porque los ministerios, hermanos, que hoy impugnan la manera de vivir de los miembros de la iglesia y los confrontan con su conformidad al mundo, se verán con frecuencia ridiculizados por algunos dentro de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia del Señor habemos de todo. Habemos unos que sabemos un poquito y otros que no sabemos nada, ¿verdad? Y otros que sabemos mucho, y otros que pueden saber hasta más que el que está enfrente. Entonces el que está enfrente tiene que prepararse con el mensaje para cuando alguna de las ovejas lo enfrenta, poderle comprobar a través de la palabra que lo que está hablando está escrito, ¿verdad? Y tener convicción propia de que lo que está hablando, lo está hablando porque tiene la certeza de que así es, ¿verdad? Por eso, hermanos, Miqueas 7:4 nos dice: el mejor de ellos es como el espino
el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. ¿Por qué? Ay de mí, dice la palabra de Dios, porque Miqueas lamenta la corrupción de la sociedad en que vivía. Estaban desenfrenados. La violencia y la falta de honradez y la inmoralidad en Israel sobreabundaba. Pocas personas eran genuinamente piadosas. Había desaparecido el amor familiar, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente, donde no hay una verdadera palabra, no hay crecimiento espiritual. Donde no hay obediencia a la palabra, la persona no puede ser limpiada, no puede ser regenerada, no puede ser santificada. Pero los israelitas, hermanos, en las sinagogas se mostraban que lo conocían todo, ¿verdad? Y que ellos, hermanos, eran los que verdaderamente iban a ser salvos. Y al pueblo humilde lo veían como nada, hermanos. Pero ¿a quiénes vino Cristo? Cristo no vino a ellos, hermanos. Cristo vino, hermanos, a levantar hombres, apóstoles que lo siguieron, se convirtieron en apóstoles de lo más bajo. Y los pulió, los purificó, los regeneró, los santificó. Por eso, si usted se da cuenta, hermano, como le decían a Pedro y al hermano, ¿ah? ¿Qué sobrenombre tenían ellos? El de los hermanos trueno, porque cuando los hermanos tronaban, el machete se levantaba, hermano, ¿verdad? Pero Cristo los limpió y los purificó y los hizo nuevas personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que puede transformarnos y regenerarnos y hacernos nuevas personas. Pero si nosotros la tomamos verdaderamente como está escrita, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que si los creyentes de veras se entregan al Señor y a sus caminos, también se lamentarán por la maldad, hermanos, que están frecuentemente alrededor de ellos y sus caminos. Tienen que intensificar su intercesión y orar por la intervención de Dios y de su salvación para poderla conservar. Porque si usted quiere hacer lo que a usted le da gana, mire, ¿qué es lo primero que le va a pasar? Que el Espíritu Santo se va a ir alejando de usted y va a quedar solito o solita, ¿verdad? Por eso Jehová trae luz y trae libertad, como lo habla Miqueas 7 y 9, y nos dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi camino y haga mi justicia, y él me sacará a la luz y veré su justicia, hermano. Porque más yo a Jehová miraré, dijo ella, ¿verdad? En medio de una sociedad moralmente enferma, Miqueas puso su fe en Dios y en sus promesas. Y él sabía que Dios, hermanos, lo sostendría, que un día ejecutaría justicia contra toda maldad y haría que reinara verdaderamente la justicia, ¿verdad? Porque Dios llama a los creyentes en Cristo, hermanos, en medio de una generación maligna y perversa, a resplandecer como luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque mire, la luz que Cristo le da a su Hijo resplandece entre medio de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque una hija de Dios es reconocida entre el tumulto de perdición.
Un hombre de Dios es reconocido, hermanos, entre el montón, porque la luz se refleja en el rostro, porque la paz y el gozo del Señor se mira en el rostro, porque la santificación se mira en el rostro. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado muchas veces. En veces yo he estado en Walmart y alguien se me ha acercado y me dice, ¿verdad que usted es evangélica? Sí, le digo, para la gloria de Dios. Sí, yo la estaba viendo desde allá y yo dije, esa señora es evangélica. Y eso me ha pasado en muchas ocasiones. Y no porque yo vaya a Walmart pregonando, yo soy cristiana, mire, yo soy cristiana, mire. No. Porque el que es hijo de Dios se distingue entre las tinieblas. Yo me fijo, hermanos. Yo observo cuando voy y miro a mis alrededores. Te miro. Y yo digo, ayúdame, Señor. Así es, hermanos. ¿Qué puede hacer uno con lo que mira? Nada. Si el único que transforma, el único que cambia, el único que santifica, el único que regenera, se llama Jesucristo a través de su palabra. Al contrario, mire, deje de murmurar usted cuando ve una desnudita por ahí. ¿Me entiende? Solo dígale al Señor, ten misericordia, Señor. Dale la oportunidad que te conozca. ¿Verdad? Cuando usted ve por ahí un hombrecito por ahí bien perdido, drogado, hermano, no se ponga a decir, miren cómo está. Mejor en ese momento dígale, Señor Jesucristo, ten misericordia de esa alma. Mira cómo la tiene Satanás. Libértala, Señor. Dale la oportunidad que te conozca. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, ¿verdad? Hermano, porque Dios a usted no le ha llamado a juzgar, no le ha llamado a señalar. El Señor le ha llamado a dar testimonio de que usted es su hijo, de que usted es su hija. A clamar por el perdido, a clamar por aquel que se encuentra en tinieblas. Por eso Él nos ha dado el trabajo, hermano, de llevarle la palabra de salvación, ¿verdad? Y poderles hablar y poderles decir, hermano, Cristo te ama. Búscalo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque mire, esa vida que está tirada ahí bien drogada es una persona, hermanos, que los demonios la tienen posesionada y está en perdición. Y posiblemente, hermano, esa persona quiere salir de ese hoyo en el que ha caído, pero no puede porque está bien atado. Esa mujer no puede dejar el pecado que está practicando porque mire, los demonios no vienen para decirle, ay, qué linda estás. Vienen para destruirla. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted y que hacer yo? Clamarle al Señor que tenga misericordia. Que un día le conozca. Que un día reciba la salvación. Que un día pueda conocerle a través de su palabra. ¿Verdad? A eso nos ha llamado el Señor, hermano. No a criticarle, no a censurarle, no a extrañarnos, hermana, que cómo anda. Sí, usted puede andar con la faldita larga y la lengua bien grande que le cuelga hasta los pies. Y negra de maldad porque anda hablando lo que no debe de hablar. ¿Verdad? Usted puede andar con la blusita manga larga y el cuello hasta aquí, el corazón bien podrido y negro, lleno de cizaña, de maldad, de rencor y de odio. Y anda aparentando que es cristiana y que es hija de Dios. Pero hay un Cristo de gloria al cual nosotros no engañamos, hermano. El único consejo que yo le doy, sí, cuando hable de la palabra de Dios, háblela con franqueza, como está escrita. ¿Sabe por qué? Porque el único que remueve, hermanos, el único que remueve y verdaderamente hace reconocer a aquella persona que está mal y que está en pecado y que anda en tiniebla, es la palabra de Dios.
De ahí nadie. Usted no tiene ningún poder. Yo no tengo ningún poder, hermano. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tocando los corazones a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros, mire, usted tiene trabajo en su casa, usted no lo hace porque no quiere. ¿Ah? ¿Cuántos traficantes no tendrá alrededor? ¿Cuántos alcohólicos? ¿Cuántos brujos? ¿Ah? ¿Cuántas personas de perdición? Usted tiene por quien clamar y decirle: Señor, toca los corazones de mi vecino. Mira, yo aquí no te veo que ninguno te busca, Señor. Ten misericordia, dales la oportunidad de salvación, dales la oportunidad que te conozcan. Porque si no, Señor, vas a venir y ellos se van a quedar. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos. Tiene familia usted que no conoce a Cristo. Y que usted sabe perfectamente lo que a su familia le va a pasar. Por eso la palabra de hoy nos habla del año, del día que ese Dios Todopoderoso venga por su pueblo. Que no va a ser un día, hermanos, de gozo, va a ser un día de destrucción. ¿Por qué? Porque mire, esa alabanza de la gran tribulación que hizo el pastor Marino no es por gusto. Ese hombre es un hombre de trayectoria que tiene como 60 años de ser pastor. Yo creo que él es uno de los más antiguos ya que queda con vida de ser pastor, el pastor Marino y cantante Marino. Él hizo esa alabanza de la gran tribulación, en donde él la hizo, hermano, hasta narrada en película. Donde el Señor llega y se eleva a la gente. El avión quedó sin piloto porque era cristiano. El del carro iba en el freeway y quedó sin el conductor porque era cristiano y Cristo lo arrebató. ¿Verdad? El hombre busca a su esposa y la olla, la cocina ya está agarrando fuego. Porque su esposa se la llevó el Señor, ¿verdad? Hermano, la mujer busca al esposo y el Señor se llevó al esposo y la mujer se quedó, ¿verdad? Porque eso es verdad, porque así lo dice la palabra de Dios. Que donde estemos, en ese segundo que el Señor venga, dice que nuestras ropas se desprenderán y seremos convertidos en espíritu y seremos elevados a esa nube en la que Él viene a traer a su pueblo. ¿Verdad? Y que si estamos en la iglesia solo quedarán nuestras vestiduras y se quedarán los que se van a quedar. Entonces dice la palabra de Dios que ahí será el crujir de dientes. Porque entonces aquellos que no oyeron, aquellos que no creyeron, sabrán que lo que decían los loquitos, que lo que decían los aleluya, que lo que decían los cristianos era verdad. Hasta entonces van a creer, pero ya va a ser tarde. Porque como dice la palabra de Dios, que a partir de ese día no va a haber más muerte. ¿Verdad? Porque Él atará a la muerte y la encerrará. Entonces, mire, aunque usted se le parta la cabeza, va a quedar con la cabeza de lado, pero va a tener vida, ¿verdad? Aunque se le quiebren los pies, usted va a andar arrastrando los pies, pero va a tener vida porque no va a morir hasta que Cristo vuelva a los 1000 años a sentarse en el trono celestial. ¿Verdad? Esa será la vida de los que se queden, los que van a quedar en la gran tribulación. Que dice el Señor que no tendrán que comer, porque los árboles se secarán. No tendrán, dice, ni hojas para comer, y que quedarán en el desierto, dice, como animales sin sepultura. Nada más, tirados
esperando verdaderamente que se llegue el momento en que Cristo vuelva, hermano, a sentarse en el trono y a derrotar al anticristo. Esa será la vida que le va a tocar a todos que no quieren oír del Señor. Esa será la vida, hermanos, que llevarán todos los que no quieren oír. Entonces, si usted tiene familia que no conoce a Cristo, usted tiene la gran responsabilidad de clamar por ellos, porque no va a ser usted el que lo va a llevar al camino de Dios. Va a ser el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Entonces nosotros tenemos un gran compromiso, ¿no? Porque ese día va a ser un día de bendición, claro. Va a ser de bendición para los que nos vayamos con el Señor, si es que nos vamos. Porque acuérdese que dice el Señor que sin santidad nadie le verá. Entonces usted puede tener años de estar sentada en esa silla, pero si usted verdaderamente no ha buscado al Señor como lo debe de buscar en obediencia, como el Señor lo pide a través de su palabra, aunque usted haya tenido muchísimos años de estar en esa silla, pero si el Señor lo haya infestado de pecado, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Por eso es que usted y yo tenemos la responsabilidad de luchar, de tratar, por hacer todo lo mejor, por obedecer la palabra de Dios. Él mismo dice en su palabra que somos de carne y que nuestra carne es débil, pero que Él nos da la oportunidad de reconcilio para que nos pongamos a cuentas con Él. Y cuando Él nos habla que Él nos da la oportunidad de reconcilio, hermano, ¿qué quiere decir? Que usted ahorita pecó y usted sabe que usted está pecando, ¿verdad? Entonces ahorita mismo usted le dice al Señor: perdóname, Señor, porque estoy pecando con esto que estoy haciendo, ayúdame a que no lo siga haciendo, Señor, porque tú eres el único que me puede ayudar, porque usted sabe que le está fallando al Señor. Y puede ser que tal vez usted ya no tenga otro tiempo para arrepentirse y para pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que segundos después el Señor le pida el aliento de vida y usted se vaya. Y si está cargando ese pecado, se va a morir con ese pecado. Pero por eso dice el Señor: mientras tenés vida, tenés oportunidad de arrepentimiento. Entonces en el instante tenemos que arrepentirnos. Perdóname, Señor, que no voy a hacer esto más. Porque Él reconoció que la carne es humana y que es débil. Y Él dice: ¿qué es lo que yo no te pueda perdonar? Si yo vine en carne a la tierra y yo sé cuál es la debilidad de la carne. Entonces el Señor más claro no nos puede hablar, ¿verdad? Es por eso que usted y yo tenemos que saber, hermanos, que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso vamos a leer Miqueas 7, del 15 al 20, en donde dice la palabra del Señor: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como culebras, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades o pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Estos versículos son de súplica, implorando a Dios, hermano, que cumpla sus palabras. Porque la principal preocupación de Miqueas era que Dios cuidara una vez más de Israel. Como un pastor cuida de sus ovejas, no hay escape, como lo habla Amos 5:19. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso,
o como si entrara en casa y se apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Qué dice Job 20:24? Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. Proverbios 11:21 nos dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, con uno de su casa que entregada es su vida a mí, los demás llegarán por añadidura, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener nada más? Es fe y convicción que esas promesas del Señor se van a cumplir. ¿Qué nos dice Proverbios 19:5? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Como lo dice Jeremías 11:11. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. ¿Por qué, hermano? Porque, como dice el Señor, hermano, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Así dice Amos 5:20. Pero Primera de Tesalonicenses 5:2 nos habla y nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? También lo dice Segunda de Pedro 3:10 eso. Eso viene en dos porciones, hermanos, en el nuevo pacto, ¿verdad? Así como nos los habla Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:2, también nos los habla Segunda de Pedro 3:10, ¿verdad? El día del Señor, dice, por lo general el día del Señor no es un día de 24 horas, sino de un extenso periodo en que Dios derrota a sus enemigos, como lo habla Isaías 12:21 y Jeremías 46:10, hermano. Antes que Cristo reine sobre la tierra, hermanos, la palabra de Dios nos dice que ese día comienza cuando el juicio directo de Dios cae sobre el mundo al culminar esa época. Que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, hermanos, como dolores de mujer encinta, y no escaparán, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que no sé si usted ha oído que cuando Israel anuncia la paz, hermano, tenemos que ponerle atención a las orejas, ¿verdad? Hermanos, porque el Señor nos anuncia que cuando nosotros oigamos que todo sea paz, hermano, y que todo está reinando, hermano, a esos son los tiempos en que el que ha de venir vendrá. Es por eso, hermanos, que son los incrédulos los que dirán paz y seguridad. Eso pudiera significar que el mundo albergará esperanzas de paz. El día del Señor y la angustia que ocasionará a nivel mundial vendrá sobre ellos repentinamente, destruyendo cualquier esperanza de paz y de seguridad, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el anticristo, hermano, se siente, él va a querer demostrar que él es poderoso, porque él es el Dios verdadero que se está sentando y que va a dar todo al mundo. Y como el mundo, hermanos, quiere todo de gratis, entonces van a creer que ya todo está solucionado, hermanos. Pero es cuando el Todopoderoso, dice, vendrá por su pueblo, porque el periodo de la tribulación está incluido dentro del día del Señor, porque esa ira de Dios culminará con la venida de Cristo a destruir a todos los malvados, aquellos que nunca creyeron en Él, aquellos que siempre nada más estuvieron interesados por hacer oro y plata y maldad, hermano. Parece que el día del Señor comienza en un tiempo en que la gente espera que haya paz y seguridad, pero el día no sorprenderá, hermanos, a cada uno de nosotros. Vamos a quedar totalmente sorprendidos porque Él vendrá como ladrón en la noche. Por eso a los creyentes fieles, porque Dios los destinó a recibir la salvación y no a sufrir su ira, así que deben mantenerse alerta y en su sano juicio, revestidos de fe,
de amor, de justicia, tratando y luchando en una santa y piadosa manera de vivir, porque el Señor Jesucristo, hermanos, nos librará de la ira venidera a los creyentes alrededor, hermanos, para que seamos arrebatados a los fieles de su iglesia y llevarlos al cielo. Pero oiga bien, dice que Él vendrá a arrebatar a los fieles de su iglesia, no a los mentirosos, ¿verdad? No a los desobedientes, no a aquellos que solamente hacían algo, hermanos, cuando el pastor los miraba. Le vuelvo a repetir, el pastor a usted no le va a dar nada. El pastor es igualito a usted, de carne y hueso, hermanos, con debilidades, igualito a usted, que en la misericordia del Señor está parado al frente, que en la misericordia del Señor, el Señor le usa. El Señor ha derramado bendiciones a su vida espirituales, hermanos, porque ha conocido su corazón, no en todo, ¿verdad? Porque lastimosamente, que bueno fuera que todos los que están al frente, hermanos, recibieran dones espirituales y bendiciones grandes espirituales. Pero hay quienes lo único que saben es que conocen la Biblia porque estudiaron teología. Y ya son pastores, ¿verdad? Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice que el día del Señor terminará después del reino milenario, como lo habla Apocalipsis 20:4-10, con la creación del cielo nuevo y la tierra nueva, como nos lo habla segunda de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra del Señor es clara y todo lo que va a venir, todo lo que va a pasar, el Señor nos lo ha dejado escrito, para que usted no lo ignore y para que usted sepa verdaderamente que aquello va a suceder, como lo habla Mateo 8:11-12. Dice Mateo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán, hermanos, echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque se advierte a los creyentes de que pudieron quedar excluidos de lo que Dios está haciendo si se adhiere a las tradiciones humanas y dejan de creer en el poder del reino divino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación y creer en el que nos salvó, creer en su palabra, ser obedientes y ponerla en práctica. Por eso segunda de Pedro 2:17, que dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Por qué? Porque un día creyeron en Cristo, le entregaron su vida, pero después dejaron de creer y empezaron a creer en otras cosas. Dejaron de poner la obediencia en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dejaron de ponerla en práctica, hermanos. Y dice segunda de Pedro 2:17: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hermanos, estas son palabras firmes, palabras serias. Entonces, mire, usted luche por estar firme, luche por subir peldaño tras peldaño, como nos dijo la alabanza en esta tarde, ¿verdad? Y aunque usted y yo, hermanos, estemos por desmayar, clamemos para que aquel que todo lo puede y que ha sido enviado para estar a su lado y estar a mi lado, nos dé nuevas fuerzas, hermanos, nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría para comprender que el Señor nos advirtió y nos dijo que el hecho que Él nos llamara a sus caminos santos y que recibiéramos salvación, eso no quiere decir que luchas y pruebas llegarían a nuestras vidas, porque seríamos probados como el oro y la plata para ver si verdaderamente nos mantenemos firmes en su caminar o somos como estas fuentes sin agua,
¿verdad? Que somos como nubes empujadas por la tormenta nada más, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Por qué, hermano? Porque nos tirarán al precipicio de la oscuridad, a que nos quememos con aquellos hermanos que nunca oyeron, porque nosotros oímos, creímos, aceptamos, pero en total hicimos lo que nos dio la gana, y un día renunciamos al que dio la vida por nosotros y dejamos de creer en Él por creer en tantas cosas del mundo. Hermanos, ¿cuántos abandonamos el camino de Dios por un trabajo? ¿Cuántos dejan el camino de Dios por una mujer? ¿Cuántas mujeres dejan el camino de Dios, hermanos, por un hombre? Y en vez de ni por un hombre, sino que por otra mujer. Imagínense. Y mejor me voy de la iglesia, pero yo me enamoré de aquella mujer. Sí, te vas a quemar, te va a tirar el Señor a una densa oscuridad en el día final, ¿verdad? Porque Él no dio su vida en una cruz por gusto, ni Él te buscó entre millares para que le recibieras como su Salvador, y hizo que su Santo Espíritu tocara tu corazón y aceptaras que lo necesitabas, que habías fallado, que habías pecado, y que solo Él podía darte el perdón, ¿verdad? Y luego después nos vamos, hermanos, porque el mundo nos parece mejor, pero va a haber una recompensa, pero una recompensa, hermano, dura, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, hermano, porque verdaderamente, hermanos, el Señor es el único que puede ayudarnos, ¿verdad? Y que nos puede ayudar a sostenernos en sus caminos. Por eso dice Él que aunque venga tormenta, venga turbón, que aunque venga la enfermedad, que aunque venga la pobreza, que aunque venga la riqueza, que aunque venga la boda, que aunque venga la muerte, debemos permanecer firmes en sus caminos. ¿Qué le dijo el Señor, hermanos, al hombre que le dijo: Señor, déjame seguirte, pero déjame enterrar a mi Padre? ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren el muerto, ¿verdad? Porque nada es más importante para Dios que el que lo sigamos a Él y obedezcamos su palabra. Amén. Y en verdad, los muertos en vida nos muestra la palabra de Dios que estaban enterrando a un muerto. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en el velorio eran muertos, porque estaban muertos en delitos y pecados, porque ninguno de ellos había recibido como su Salvador al Cristo de gloria. Por eso Él le dio la respuesta y le dijo: sígame y deja que los muertos entierren el muerto. El Señor hablaba en parábolas para que nosotros comprendiésemos su palabra. Y esa es la reflexión de que los muertos entierren al muerto. Porque el muerto ya ni siente ni agradece. El que se murió. Y a usted le debe de doler porque se murió. Le duele porque fue su madre. Le duele porque fue su padre. Le duele porque fue su hermano de sangre. Le duele porque le apreciaba. Le duele porque le amaba. Pero ese muerto ya no tiene vida. Lo que ese muerto necesitaba era que usted en vida le mostrara su amor, su compasión, ¿verdad? En vida. Pero el Señor dice que el que se muere y ni siente ni agradece. Ahí se acabó, hermano. Que usted llore por su mamita, que usted llore por su papito, que usted llore por su esposo, que usted llore por su esposa. Llorando ahora por la esposa y en vida, hermano, le trató con los pies. Llorando por su madre y en vida era una gran malcriada. Llorando por su padre y en vida ni se acordaba que el pobre hombre comía. Y ahora que está muerto llega a llorar. En vida es cuando uno da y muestra ese amor que
que el Cristo de gloria pone en nuestros corazones. Ya cuando la persona está muerta, ya de nada sirve, ¿verdad? Entonces, hermano, hay una palabra que es la única que nos puede ayudar para ser agradables al Cristo de gloria, y que cuando se llegue ese día final, hermano, ese ay no sea para nosotros, porque ese ay será para los que se queden. Amén. Gloria al Señor. Buen Padre que estás en los cielos, Señor bendito, venimos ante tu presencia dándote las gracias por tu palabra y pidiéndote, Señor, que en tu misericordia tu palabra nos alimente, nos fortalezca, y que así toque los corazones de aquellos que no te conocen. Que aquellos que te han conocido, Padre, tengas misericordia de ellos y les ayudes a volver antes que sea tarde. En Cristo Jesús lo pedimos y en Cristo Jesús lo recibimos. Amén. Amén.